en Sudamérica, América Central, Norteamérica, Europa. Si bien es cierto que una de las zonas más importantes donde produce mayor cantidad de daños es la zona sudamericana. Y también la América Central o la zona del Caribe. Otra característica por la cual tiene una importancia mundial es que es polífaga, es decir, ataca a muchas especies de plantas. Se estima que hay más de 300 especies en el mundo, entre cultivadas, lógicamente, y lo que son malezas. Como en todos los casos de las plagas y los insectos fitófagos, existen, por supuesto, algunos cultivos que son más afectados que otros, y en ese aspecto, definitivamente el grupo de la familia de las solanáceas, está la papa, tomate, etcétera, son las que siempre son más sensibles al ataque de esta especie. Luego vienen leguminosas, un grupo muy importante y que también lo vamos a ver en el país, es las cucurbitáceas. También muchas especies ornamentales y en general hortalizas. Uno de los aspectos de esta plaga importante es que es a nivel mundial, no es solamente en el Perú, que es una plaga de muy difícil control, y por dos razones. Una, fundamentalmente, es porque hay muy pocas moléculas disponibles, y lo vemos en el país también, moléculas disponibles para su control. Y también el otro aspecto es que ha desarrollado rápidamente resistencia a muchos de los productos que se han estado usando. Siguiente. Ahora, si bajamos y caemos al Perú, ahí vamos a encontrar que igual es una especie de amplia distribución a lo largo de la costa y algunos valles interandinos. Definitivamente, cuando uno ya va a zonas más altas, ahí no vamos a encontrar problemas con moscaminadoras. Tampoco en las zonas tropicales, eminentemente tropicales, porque vamos a ver que hay otros tipos de problemas. Aquí también ataca a muchas especies cultivadas y también a un gran número de malezas. Se estima que existen, de acuerdo a los reportes que hay en el país, más de 26 especies cultivadas. En otra ocasión, o sea, aquella que se presenta siempre, es una palabra clave en la papa, en el holantao, en la arveja, vainita, haba, frijol, tomate. Como ven, sigue el mismo orden de importancia que a nivel mundial, con curvitáceas y varias hortalizas de hoja, entre las cuales particularmente aquí en la zona de la costa central, en el norte, sobre todo el norte chico, está la lechuga, apio, espinaca, etc. Se estima que sin control, o sea, si no se hace control de esta plaga, los daños pueden llegar entre el 50 hasta el 80%. Eso está indicándoles a ustedes la gravedad que tiene esta plaga cuando no se hace control de la misma. Siguiente. ¿Por qué se convirtió en plaga clave? Que acabo de decir que es una plaga clave. Uno de los aspectos más importantes y que ya se tocó cuando hablamos la vez pasada de la importancia de los enemigos naturales en la aparición de plagas claves es la eliminación de enemigos naturales. Como vamos a ver después, o ya lo vimos en algún momento, esta es una especie que en algunos lugares, no en todos, tiene excelentes enemigos naturales, que dadas las condiciones climáticas, van a determinar que den un control casi total de esta especie. Otro problema por el cual se convirtió en plaga clave y que ya se dijo fue el rápido desarrollo de la resistencia a los insecticidas, sobre todo cuando se usaban los insecticidas fosforados, carbamatos y en la actualidad a los piretroides, que se usan básicamente para el control de adultos. Pero también ya se ha determinado que existe resistencia a insecticidas como las abamequinas, por ejemplo, y las ciromacinas de un uso por mucho tiempo en el país.
Otro aspecto importante es el hecho que se han introducido no solamente variedades susceptibles, en el caso de la papa, como conversábamos hace un rato, o el caso de la papa canchán, la papa yungay, que son variedades más sensibles, más susceptibles, y también cultivos, o sea, cultivos como, por ejemplo, la alcachofa, que es un cultivo bastante susceptible y que en algún momento tuvo importancia por el área sembrada en el Perú y que aún la mantiene en algunas zonas. Otro aspecto es la pérdida de biodiversidad. Esto significa que antiguamente, pues, había, si bien es cierto, había buenos cultivos, el resto del campo estaba sujeto a una serie de presencia de distintos tipos de vegetación, en las cuales no se hacía evidentemente ningún uso de plaguicidas y como consecuencia allí se mantenían los reservorios de enemigos naturales que permitían que la plaga no llegue a niveles de plaga clave. Es por eso que en toda la literatura se dice que antes de la década del 60 esta especie no era conocida como plaga. Se mencionaba como un insecto que producía minaduras en el follaje, pero sin llegar a causar grandes pérdidas o pérdidas económicas en general. Bien, si entramos a ver lo que es el ciclo biológico de la mosca, ahí podemos observar en este gráfico que lo que está considerado en los días que dura el ciclo, son promedios, no porque luego vamos a ver un cuadro donde se puede ver la influencia que tienen las distintas estaciones del año en relación a la duración del ciclo. Este ciclo en promedio está más en relación también con la época más apropiada para el desarrollo de la mosca, que es la época de primavera. Por eso está ahí entre paréntesis primavera. Encontramos entonces que la mosca adulta, la hembra sobre todo, oviposita, incrustando el huevo en el follaje, luego hay un desarrollo larval, produce luego las minaduras y luego pasa a un estado pupal, como que veremos después más o menos cómo se realiza. Definitivamente la duración del ciclo, como pueden ver ustedes allí, es bastante, lo interesante de aquí es el periodo de postura. Es un insecto que al estado adulto tiene un periodo de postura bastante largo y lo vamos a ver después con un poco más de detalle. La siguiente. Aquí está lo que les decía. Del clima en el ciclo biológico de la mosca. Aquí este fue un estudio que es sobre biología, en el cual se hizo en 3 estaciones, la estación de invierno, de primavera y de verano. En otoño no, porque en otoño normalmente casi no hay presencia de mosca minadora porque a finales del verano prácticamente desaparece. Como pueden ver ustedes allí, el total del ciclo de desarrollo de huevo hasta la aparición de adultos toma 40 días en invierno, 26 días en primavera y 20 en verano. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando básicamente que el ciclo se prolonga en condiciones de invierno y se va reduciendo conforme va aumentando la temperatura. Es decir, llega a bajar hasta 20 días para el caso del verano. Lo cual nos dice que no es que la mosca prefiere el invierno, sino que simplemente en invierno es más agresiva porque no tiene enemigos naturales. Después vamos a ver que por el acortamiento del ciclo en verano deberían haber aún poblaciones mayores, pero esas
desaparecen prácticamente del campo por la acción de enemigos naturales, como vamos a ver después. Otro aspecto importante allí es la longevidad de la hembra. Disculpa, ok. La longevidad de la hembra. Es de 18 días en invierno y de 19 en verano. No hay mayores diferencias, pero sí aumenta en el caso de primavera. ¿Y eso qué quiere decir? Que si existe una oviposición diaria de 19 días, como ven ustedes más abajito, quiere decir que es el periodo donde no solamente hay mayor tiempo de las hembras ovipositando, sino mayor cantidad de días de oviposición. ¿Ok? Entonces, con esto yo lo había puesto allí porque define claramente que en la primavera, la época ideal para el desarrollo. En verano, si bien es cierto que el ciclo se acorta, la oviposición los días de oviposición son menos, son casi la mitad de lo que ocurre en primavera. Y por otro lado, la longevidad de la hembra también es mucho menor que en primavera. Entonces, por ello es que en la gráfica anterior había puesto yo la duración del ciclo considerando el periodo primaveral. Y lo vamos a ver después en una curva. Ahora sí, la siguiente. Bien. ¿Cuáles son los hábitos de la mosca minadora? Aquí es muy importante aclarar muchos puntos porque en base a los hábitos uno puede ir definiendo más o menos estrategias de control. En primer lugar, la mosca es de hábitos diurnos, o sea, es activa durante el día. Sin embargo, como tiene momentos llamados ritmos definidos de actividad durante el día. ¿Qué quiere decir ritmos, o llamados también ritmos diurnos? ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el tiempo está activa. Hay horas en que está más activas que otros. Y eso, por ejemplo, ocurre que tiene ritmos bastante intensos en las primeras horas de la mañana, disminuyen hacia mediodía y se vuelven nuevamente intensos en el atardecer. ¿Qué importancia tiene esto? Eso lógicamente tiene que ver mucho con la alimentación y los momentos de postura. Pero también tiene mucho que ver con, por decirle, si uno hace monitoreo de moscas, si va a ver la actividad de adultos y evaluar la actividad de adultos y tener un seguimiento de la población, las horas de muestreo o de evaluación tienen que ser más o menos las mismas, si no podríamos estar equivocándonos en los resultados de la cantidad de individuos que existen sobre las plantas. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber un menor número, pero no es porque bajó la población, sino simplemente porque la hora era la hora de menor actividad. ¿Ok? Las hembras se ovipositan en vez de las hojas tiernas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen utilizando un ovipositor. Perforan la hoja, la epidermis de la hoja e incrustan el huevo. Bajo condiciones óptimas, que ya dijimos es la primavera, una hembra puede poner en promedio 250 huevos, o sea, durante todo su ciclo, durante toda su longevidad. Como ven, es una cantidad bastante grande, o sea, es bastante prolífica. Pero no solamente hacen picaduras de oviposición, sino también se alimentan los estados adultos del haz, pero es así, en el haz de la hoja, y en este caso lo hacen para consumir savia exudada. ¿Y cómo se origina esa savia exudada para que se alimente tanto las hembras como los machos? Porque también hacen incisiones, las hembras hacen las incisiones con el ovipositor y como consecuencia de eso exuda la savia y de ahí se alimenta tanto la hembra como los machos. En primavera, o sea, en la época óptima, una hembra puede realizar más de 3.000 picaduras, entre picaduras de alimentación y picaduras de postura, durante todo su ciclo.
Es por ello que aparecen tantos puntitos en las hojas, ¿no? Los adultos tienen preferencias de alimentación según los tipos de cultivos y malezas. Esto quiere decir, pues eso les decía, que no en todas las plantas se va a encontrar que existe igual intensidad de picaduras. Hay especies de plantas donde las picaduras son muy escasas y otras donde las picaduras son muy, muy intensas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una preferencia por picar algunos tipos de plantas y otras no. Como consecuencia probablemente de efectos de repelencia que se pueden dar en las distintas especies, sobre todo en el caso de las malezas. Otro punto bastante interesante en el comportamiento de los adultos o en los hábitos de los adultos es que cuando nosotros tenemos plantas de crecimiento vigoroso, estas plantas reaccionan expulsando el huevo. Dijimos que el huevo es incrustado, pero lo que hace la planta como un mecanismo de defensa es que expulsa el huevo hacia afuera, con lo cual queda expuesto evidentemente a la acción de la luz, de secamiento, sobre todo en las horas de mayor insolación, y no solamente eso, sino que a la actividad de depredadores. Hay chinches pequeños tipo Orius que se alimentan activamente de estos huevos que están expuestos, ¿no? O extruidos, como se le dice también. De lo que hemos, luego de que se produce la postura, lógicamente lo que va a haber es un desarrollo larval y finalmente un desarrollo pupal. Lo más importante de todos estos estadios, evidentemente, es el desarrollo larval. ¿Por qué? Porque pasan por 3 estadios que se alimentan básicamente del mesófilo de la hoja, dejando intacta tanto la epidermis de la cara inferior como de la cara superior. Esto es bien interesante porque ese es el origen que tiene este tipo de minaduras que hacen en el follaje. Pero por un lado es importante también que esa característica de daño lo hace bastante, por decir, sensible a que sean fácilmente afectados por condiciones medioambientales en algunos casos, pero fundamentalmente por sus parasitoides, que vamos a ver después son los más importantes. Los parasitoides son capaces de detectar a través de la epidermis intacta la presencia de la larva en el interior e incrustan también a su vez sus posturas o pican a la larva para alimentarse de ella. Se mueven, otra característica muy importante es que se mueven muy lentamente. Eso hace que también sean fácilmente presa de sus depredadores y el avance de la mina se da en forma constante y se acelera o se hace más grande en la medida que la larva va creciendo, llegando a veces a llegar hasta unos 3 milímetros de tamaño aproximado la larva en su mejor estadio, en su mayor estadio. Terminado el ciclo, ¿qué pasa? Terminado el ciclo larval, la larva entra en una especie de quietud o una especie de prepupa, que a veces uno la encuentra adherida a las hojas, pero lo más común es lógicamente que se dejen caer y pasen a empupar en el suelo, donde allí ya sea, lo hacen superficialmente sobre el suelo, o sobre la maleza, la hoja seca, hojarasca, como se dice, donde a su vez son fácil presa de depredadores del suelo, que ya son conocidos los carabides y sindélidos, etc. Las pupas, como ya dije, se ubican superficialmente. Y un aspecto importante es que para que desarrollen eficientemente y se pueda obtener un insecto adulto bien formado, vigoroso,
es que requieren de un suelo húmedo y poca luminosidad para su sobrevivencia. Eso me hace recordar también el caso de prodiplosis, cuando uno de los aspectos en el enfoque de su control es mantener el suelo, la superficie del suelo seca y iluminada para que no se produzca la emergencia de adultos. Este es un enfoque clásico que tienen aquellas especies que bajan a pupar al suelo. Y sobre todo que no se entierran, como en el caso de los lepidópteros, que sí son capaces de perforar el suelo y enterrarse, y ahí ya quedan bastante protegidos. Bien, en esta figura ustedes pueden ver cómo más o menos se va evolucionando el ciclo, o sea, los distintos estadios de la mosca y el daño. Tradicionalmente nosotros siempre hemos hablado, siempre se ha escuchado de que los daños empiezan en las hojas inferiores, o sea, en el tercio inferior de la planta, luego pasan al tercio medio y finalmente acaban en el tercio superior. Sin embargo, hace un momento les mencionaba de que la oviposición se realiza en hojas jóvenes, en hojas tiernas, que quiere decir que son las hojas del tercio, aparentemente en las plantas pequeñas, las hojas del tercio superior. Lo que ocurre es, como ven ustedes ahí, ovipositan en el tercio superior en la parte de arriba, cuando la planta está en pleno crecimiento, lógicamente, incrustando el huevo en esa banda negra que se ve. Luego se produce el desarrollo larval y finalmente el desarrollo pupal. Al terminar el desarrollo larval vamos recién a ver los daños completos que produce la larva, o sea, las minaduras. Entre el periodo de incubación, el desarrollo larval 1, que no va a producir una sintomatología porque la mina es imperceptible, el estadio larval 2 hasta el estadio larval 3, que como vimos puede estar alrededor de los 11, 12 días, más los 7, 8 de incubación, estamos hablando de casi 20 días, la planta ya creció, ya emitió un nuevo follaje y por ello es que los daños se ven en la parte inferior. No es que la mosca oviposite en la parte inferior de la planta. La mosca siempre va a ovipositar en las hojas más jóvenes, las que están nuevas arriba. ¿Ya? Esto es muy importante porque a veces la gente piensa que para controlar los adultos y que no ovipositen en la cara, en las hojas inferiores, hay que aplicar abajo, y eso no es cierto. Siempre para controlar adultos hay que aplicar arriba. Bien, la siguiente. ¿Cuáles son los daños? Los daños, los adultos producen dos tipos de lesiones, como ya vimos. Las llamadas picaduras de alimentación, que se dan en la cara superior de la hoja, y las de postura en la cara inferior. Aquí tienen ustedes una foto donde se ven estos puntitos amarillentos al comienzo, luego blanquecinos, a veces se necrosan un poquito, etcétera, dependiendo de las especies de plantas. Ustedes tienen una hoja de papa al lado izquierdo y una hoja de una leguminosa, aparentemente es una arveja, que es una de las plantas más sensibles también al ataque de mosca, y con gran cantidad de picaduras en la follaje. Mucha gente piensa que estas picaduras son dañinas, que causan serio daño, y las observaciones, investigaciones que se han hecho en diversos lugares, en las universidades, institutos de investigación, han demostrado que en realidad no es un daño muy importante. Las hojas cumplen su función, tendrían que ser cosas muy, muy intensas para que puedan tener algún efecto sobre el desarrollo, el crecimiento de la planta. Las que sí son las dañinas son las siguientes. Eli. Las minas, que son ya el daño producido por las larvas. Que, como dije hace un rato, tienen distintas formas de acuerdo al cultivo y la especie de mosca. Pueden estar localizadas, lo más común es que estén localizadas
localizadas a lo largo de la nervadura central y a lo largo de las nervaduras secundarias, como ven ustedes en la foto de la izquierda. Pero también hay casos en que las minaduras se hacen en forma totalmente, por decirles, sin rumbo conocido. Y se hacen evidentes, como les decía, al comienzo en lo que sería el tercio inferior, y luego, conforme la planta va creciendo, va subiendo el daño al tercio medio y luego al superior. Cuando la planta deja de crecer, evidentemente es el momento en que ya todas las hojas, si es que no ha habido control, todas las hojas se notan con minaduras, lo cual allí sí ya va a tener consecuencias serias en varios aspectos del cultivo. Vamos a pasar a la siguiente. Y ahí podemos ver cómo se va desarrollando la infestación de acuerdo al desarrollo del cultivo. Al comienzo no hay mayores daños, no hay minaduras, son muy imperceptibles y luego van subiendo y se mantienen hasta el final cuando la planta ya entra en la etapa final vegetativa para entrar a la etapa reproductiva final. La curva, el rojo que ven ustedes allí, está indicando más o menos cómo la infestación va creciendo en la medida que la planta va también desarrollando. Aquí hay algunos aspectos importantes que se puede ver, y es que en una estrategia de control lo que hay que tratar es que esa curva no siga para arriba, que en lugar de que vaya subiendo conforme va desarrollando la planta, se quede abajo, y de tal manera que así no va a causar mayores daños en el crecimiento y en el rendimiento del cultivo. Todas las cosas que estamos viendo aquí son aplicables a casi todos los cultivos. Evidentemente, habrán algunas variaciones en relación con el tipo de crecimiento. Por ejemplo, una cucurbitácea tiene un crecimiento distinto, pero siempre las oviposiciones serán en las hojas más jóvenes y conforme la hoja madura va a aparecer el daño, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen las minaduras, estos daños que causa la mosca? Primero, que el aumento del tamaño y del número de minas va a ir avanzando, como ven ustedes en la foto de la izquierda nuevamente, en cubrir las hojas, y como consecuencia de eso vamos a tener un significativo secamiento, con lo cual se va a perder capacidad de fotosíntesis, secamiento del follaje y muchas veces defoliación. Cuando en el norte de Chico, por eso le llaman candelilla, porque las plantas se ven como quemadas, ¿no? A veces no se produce una defoliación intensa, pero ya el follaje está totalmente destruido como consecuencia del ataque de la mosca, y esto tiene unas repercusiones muy grandes en los rendimientos. En plantas jóvenes, evidentemente, lo que puede darse es el retraso en el crecimiento. No produce mortalidad de plantas, pero sí un retraso muy fuerte, y eso puede significar que luego esas plantas muy atacadas desarrollen muy deficientemente, y como consecuencia de eso también bajen sus rendimientos. Un caso típico de eso es ataques muy tempranos que ven ustedes en la foto central en alcachofa. La plantita recién trasplantada no tiene un ataque intenso de mosca, tiene algunas hojas secas ya y no avanza en su crecimiento. Y eso puede ocurrir en muchas otras plantas. ¿Por qué no ocurre en papa? A ver, ahí habría que hacerse la pregunta. Porque en papa sí recién vemos el daño de la mosca a los 30, 35 días, y uno se pregunta, ¿qué pasó? Porque en otros cultivos sí se nota ataques muy tempranos, o sea, en las primeras hojitas, incluso desde hojas cotidianas en muchos cultivos. Viene la gran pregunta por el millón. Espera todavía. Entonces,
ocurre que en papa, como ustedes saben, la semilla de papa recibe un tratamiento que se llama ¿cómo se llama ahorita? Se me fue. Por la cual se verdea, ¿no? Se pone en un almacén y entra para que verdee, además que se mejora el brotamiento, un brotamiento más uniforme, y entonces lo que en ese momento ocurre es que estamos produciendo una mayor cantidad de solanina. Y la solanina se sabe que actúa como insecticida y fungicida en las plantas, en los brotes tiernos, en este caso los tubérculos, que han sido eficientemente verdeados, ¿no? Entonces, la presencia de eso hace que el desarrollo larval no se haga desde el comienzo. Y les digo esto porque nosotros hace algunos años, cuando todavía yo estaba en la Universidad Agraria, en la parte de investigación, teníamos un trabajo conjunto con el Centro Internacional de la Papa y estuvimos tratando de ver la posibilidad de reemplazar el uso de semilla tubérculo por semilla botánica. Y bueno, y sembramos parcelas con semilla botánica. Y no se imaginan ustedes, desde que apenas nacía la plantita, comenzaba a nacer de la semilla, ya estaba atacada por mosca. Y como consecuencia de eso, no se pudo jamás lograr un crecimiento, un desarrollo del cultivo, y por eso es que abandonamos el proyecto y quedamos en que teníamos que seguir utilizando tubérculos. Bueno, les cuento eso porque resulta bien interesante y eso no, por eso les decía, ocurre en papa, pero no ocurre en otros cultivos, salvo me parece que también ese es un caso en el tomate. Bueno, vamos a pasar a ver ahora el tema de la fluctuación estacional, o sea, cómo va fluctuando la población de mosca en relación con las estaciones del año, o sea, con la campaña, como le decimos siempre. Ustedes pueden ver ahí también una curva, los periodos de siembra, que como decía Genaro, van en el caso del norte chico, desde abril, y que luego más o menos ya entran al final, hasta las primeras siembras ya comienzan a salir en agosto y así sucesivamente, ¿no? Pero uno puede encontrar campos de papa ahora hasta el mes de diciembre. La tendencia en años anteriores, la tendencia era tratar de adelantar las fechas de siembra para ganarle a ese periodo en que la mosca no está presente, y evitar, lógicamente, entrar con plantas jóvenes todavía en julio, agosto, septiembre, donde la población llega a su máxima expresión, por lo que vimos en el ciclo biológico, ¿no? Es la época óptima. Y bueno, en los últimos años la tendencia es al revés, más bien se está retrasando los periodos de siembra, como consecuencia de ¿qué? De este cambio climático. Cada vez los veranos se prolongan, no hay condiciones para siembra y al prolongar la época de siembra vamos a tener a partir del mes de agosto, septiembre, intensas infestaciones de mosca que van a determinar pues que haya intenso control en esa época, medidas de control en esa época. Bien, como les dije, la especie Liromyza wediorensis, si bien es cierto, es la más importante, la que se presenta, como vimos, en más de 26 cultivos, perdón. Existen otras especies también, porque les dije, la familia Agromyzidae tiene varios otros géneros y especies de Liromyza también, que atacan a diversos cultivos, dentro de las cuales la más importante, al menos en el país, es Liromyza trifoli, que es muy común en pimiento, cebolla, tomate, también en apio, en frijol, en zanahoria, Liromyza sativa, que es muy común en cucurbitáceas, prácticamente es allí donde más se la encuentra, casi es exclusiva de ella,
Pero también se ha determinado que hay poblaciones de esta especie en Ava. Liriamisia graminívora, que es típica de gramíneas. La Liriamisia quadrata, que es una especie bien interesante. No es muy distribuida en otras zonas del mundo, pero en el Perú es común encontrarla tanto en papa como sobre todo en tomate. Esta especie se caracteriza porque hacen minas serpenteantes al comienzo y al final acaban en una especie de lagunita, a diferencia, lógicamente, de la Mauromysa maculosa, que es la que produce la mina lagunar, no hace la mina serpenteante, sino solo unas minas lagunares, ¿no? Y que es típica de la alcachofa, del crisantemo, el girasol, etc. Ahí pueden, les voy a mostrar algunas fotos de distintos tipos de minaduras en distintos cultivos. Y ahí tienen en tomate, tienen ustedes hacia la derecha en la arveja. La arveja es una de las especies más susceptibles al ataque de mosca. Y dentro de ese grupo de leguminosas está el holantao, por supuesto, que como ven ustedes ahí a la derecha. También es tremendamente atacado. Probablemente es uno de los cultivos que, al igual que la papa, recibe el mayor número de aplicaciones para el control de mosca minadora. El pepinillo de las cucurbitáceas, la espinaca, una hortaliza de hoja. La siguiente. Pimientos, apio. Los horticultores saben perfectamente los graves ataques que se tiene en apio. En pimiento hay zonas donde ha habido ataques importantes, no siempre, pero sí lo hay. Lechuga, allí también es otra especie bastante susceptible. El haba, como dijimos hace un rato. Cebolla, también hay ataques en cebolla. En alcachofa, como les dije, la especie Amauromysa, pero también en todas las que hemos visto, hay otras especies, pero allí está también Liriamisia guidorensis, por eso es que les decía. No necesariamente en una especie está solo Liriamisia guidorensis, puede encontrarse también otras especies. Bien, vamos ya entrando ahora a lo que es el control o manejo de la mosca minadora. Como ustedes saben, ahí la tendencia en general es, o tratar, cuando menos, de llegar a lo que es el manejo integrado de la mosca minadora o de las plagas de un cultivo. Sin embargo, vamos a ver que todavía en el caso específico de la papa, de algunas, como el holantao que mencionaba hace un rato, algunas cucurbitáceas, en otros cultivos quizás menos, el control está basado casi en un 90%, diría yo, en el uso de plaguicidas, o sea, insecticidas para mosca. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy interesantes que nos pueden ayudar. No quiere decir que con eso vamos a resolver el problema, pero sí que pueden colaborar, como se dice, en la sumatoria de control y así poder tener un uso más eficiente, un uso más racional de los productos que nos permitan poder mantener por mucho tiempo aquellos productos que son eficientes. Porque el problema se da en que si comenzamos, ya dijimos, tenemos escasas moléculas para mosca. Ese es un aspecto importante. Y sabemos que son contaditas con los dedos de la mano los productos que se pueden usar para el control de mosca. Y si a ellos los vamos a tener que aplicar constantemente, lo que vamos a tener es que con el tiempo se genera un problema de resistencia que los hace casi inservibles. Ya se han dado casos donde en el país, donde el uso de los tradicionales insecticidas para mosca ha ido desapareciendo. Primero fueron los fosforados, que se usaban mucho, dentro de ellos el dimetoato, y finalmente tuvo que ser descartado. Después ya entraron la ciromacina tiene muchísimos años, las dosis han ido subiendo constantemente, luego vinieron las abamectinas, y también allí
las dosis han ido en continuo aumento, lo cual demuestran claramente a través del tiempo que se trata de un fenómeno de resistencia, ¿no? Entonces, hay otras alternativas que, si bien es cierto, a veces son difíciles de entender, más que de aplicarlas, sino de entender cuál puede ser su importancia. Vamos a analizarlas un poco. En primer lugar, tenemos el control cultural. Cuando hablamos de control cultural, definitivamente estamos hablando de una primera barrera de control. Se considera la primera barrera preventiva dentro de la estrategia de manejo de una plaga. Un aspecto importante sería la semilla sana, verdeada, bien brotada, con un desarrollo inicial vigoroso para favorecer lo que dijimos hace un rato y que me olvidé de su nombre, que era la extrusión de huevos. Esta extrusión de huevos es un mecanismo de defensa de la planta que, lógicamente, lo vamos a favorecer, la vamos a apoyar cuando tenemos una planta vigorosa en su crecimiento. Y sobre todo en los primeros estados de crecimiento de la planta. Para así evitar que muy temprano comience el ataque de larvas, o sea, el daño por larvas. No importa, al comienzo puede haber adultos, pero como ya dijimos, los daños a los adultos no tienen mayor importancia desde el punto de vista económico. Pero si dejamos que esas posturas desarrollen, vamos a tener infestación o producción de minas muy intensa en los primeros estados de desarrollo, y eso va a causar un retraso, como dijimos, en el crecimiento. Entonces, es fundamental tener una semilla sana, bien verdeada, como le dije, y bien brotada, para que tenga un desarrollo vigoroso. En la fotografía de abajo, ustedes pueden ver cómo un huevo incrustado está siendo expulsado y queda prácticamente en la superficie, en la fotografía del lado derecho. Este es un mecanismo propio de las plantas, ¿no? Ahora, ¿en qué plantas se da? No en todas, por supuesto. Se da en papa, se da algo en tomate, me da la impresión de que también se da en leguminosas. Bien. Otro aspecto que también se habla mucho es el uso de variedades, en el caso de la papa, de variedades precoces. ¿Por qué? Porque se estima que las variedades precoces, por su crecimiento rápido, pueden escapar en cierta forma al ataque de la mosca, sobre todo hacia el final de la campaña. Si se siembran temprano y pueden cosecharse temprano, evidentemente van a pasar por la época que la mosca tiene limitaciones en su desarrollo por la influencia del frío, ¿no? Siembras tempranas o tardías en periodos cortos, si las condiciones de temperatura lo permiten. Eso es lo que les decía. Desgraciadamente, la idea antes era sembrar temprano, pero hoy no se puede porque las condiciones de temperatura no lo permiten. Hay que ir más bien ahora a siembras un poco más tardías, que tienen, si bien pero las siembras tardías nos van a dar el gran problema de tener que soportar la mosca o soportar fuertes infestaciones de mosca cuando la planta esté en desarrollo, y ya cuando veremos empieza a decaer por efecto de la temperatura y por efecto de los enemigos naturales, ya podemos respirar más tranquilos. Pero también eso a su vez tiene que estar acompañado de variedades que puedan soportar hacia el final condiciones de temperaturas más altas. El manejo selectivo de malezas dentro y fuera del campo. ¿Por qué les hablo de manejo selectivo? Eso es una tendencia que se están dando hoy en muchos cultivos en el mundo, porque eso lo que trata es de recuperar la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, lo que estamos tratando es de tener distintas especies de plantas que permitan una coexistencia de insectos fitófagos, enemigos naturales, que pueden servir como reservorio. Es más, hay algunas, en el caso específico de la mosca minadora, los parasitoides, que son los más interesantes dentro del control, utilizan como fuente de alimentación los nectarios florales de muchas malezas.
Entonces, si no las encuentran, ¿por qué es importante la alimentación de un nectario floral? Porque eso implica que el parasitoide va a mejorar su fertilidad, o sea, va a colocar mayor número de huevos y va a mejorar también la fertilidad de esas posturas. Eh, a diferencia de que si solo está en un cultivo de papa y encima de eso ese cultivo de papa no florea, porque hay variedades que no florean, pues definitivamente no tienen dónde alimentarse al estado adulto y eso va a reducir sus efectos de control. Corte y eliminación de brosa después de la cosecha. Esto es fundamental. Yo creo que esto debe ser prácticamente una exigencia hasta de tipo legal. Mucha gente termina la campaña, ya considera que ya no le interesa si la planta se llena de mosca y como consecuencia de eso deja ahí el campo tirado y la brosa la deja tirada. Pero como ustedes saben, ya lo vimos, la larva termina su desarrollo, sale del follaje, empupa ahí en la maleza, perdón, en la hojarasca, en la brosa, y de ahí nacen miles y miles de adultos que migran hacia los campos que están en crecimiento. ¿Por qué? Porque el periodo de siembra se ha extendido mucho. Entonces, esto es fundamental. Desgraciadamente, como comprenderán, esto tiene que ser un tipo de medida que tiene que hacerla todo el mundo, y es porque individualmente las formas de pensar de la gente son totalmente distintas. Otro aspecto importante dentro del control cultural es el aporque alto para eliminar larvas y pupas del tercio inferior. Normalmente cuando tenemos un ataque en el tercio inferior y a eso le llevamos un aporque alto por distintas razones, no solamente por los moscas, sino ese es un típico caso en que una labor cultural que tiene que hacerse se puede modificar en cierta forma para lograr también un control de una plaga. Y eso es el aporque alto, ¿no? Como dicen, el aporque alto con su encimamiento ahí de tierra para evitar, no solo el caso de, porque se entierran las hojas de donde normalmente van a nacer las primeras generaciones de adultos, y eso evita que pasen a ovipositar más arriba. Siguiente. Muy bien. Otro aspecto que se ha venido hablando y algunos agricultores en algunos valles lo están haciendo, lo hicieron en algunos programas que patrocinó el Centro Internacional de la Papa. Es el control etológico a base del uso de trampas pegantes fijas, como ven ustedes en la fotografía del lado izquierdo, o las pegantes móviles, que eso es una banderola, por decirlo así, con un elemento pegante, que en el caso específico puede ser aceite de carro, aceite vegetal, etcétera, que sirve para que conforme se va avanzando, las moscas adultas levantan vuelo y quedan pegadas sobre las otras son estables, como les dije, fijas, tipo panel. ¿Y cuál es la importancia? Por un lado, con que capturan, evidentemente, buena cantidad de adultos, pero también nos pueden servir para monitorear, por ejemplo, cómo están emergiendo parasitoides. Va a llegar un momento, y ojalá algún día alguno tenga la curiosidad de hacerlo, que cuando pone una trampa de este tipo, hacia finales ya del mes de noviembre, va a encontrar más avispas pegadas que moscas, como lo es mosca, como cuando ve el follaje y ve más avispas que moscas en el follaje, ¿no? Eso va a indicar claramente la presencia de estos enemigos naturales parasitoides. La siguiente. Bueno, he hablado bastante de lo que es el control biológico y aquí, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que se puede hacer? No estoy hablando de las liberaciones y cosas que son un poco más complicadas, pero lo que sí es fundamental, el tema de proteger a los enemigos naturales. Sabemos que existen y que son eficientes. Lo que hay que saber es en qué momento se presentan
y cuándo hay que cuidarlos y cuándo no hay que cuidarlos mayormente porque no juegan un rol importante. Y aquí, entonces, hay que evitar el uso de insecticidas de amplio espectro, sobre todo al inicio de campaña y finalmente al final de la campaña. ¿Por qué? Porque al inicio, porque todavía queda un remanente, la mosca no está muy activa y hay un remanente de enemigos naturales que quedó del verano, que hizo desaparecer prácticamente la mosca, pero al desaparecer la mosca, desgraciadamente, también las poblaciones de enemigos naturales bajan, pero queda un remanente que al comienzo puede retrasar ese desarrollo. Pero luego ya viene la etapa de crecimiento, donde ya los parasitoides y los enemigos naturales no juegan un rol muy importante y allí quizás hay que darle cierta cabida a productos que no tienen tanta selectividad, por decirlo así. Y al final de la campaña, sí, definitivamente ir a un producto lo más selectivo posible, porque estamos en el momento en que el repunte de los enemigos naturales es muy grande. Eso implica pues el uso de insecticidas selectivos tanto para parasitoides como depredadores, pero fundamentalmente estamos hablando de los parasitoides. La recuperación y liberación de enemigos naturales es una medida que se hizo en algunos valles aquí, recuerdo con un programa que se hizo con el CIP, que lo que se recogía la brosa de cosecha, sobre todo de los campos primeros, y se llevaban a una especie de cajas donde a través de un tubo un frasquito que tenía que tenía la iluminación de fuera, como los parasitoides emergen conjuntamente del follaje con los adultos de la mosca. Los parasitoides tienen la particularidad de orientarse a la fuente de luz, entonces se van colectando en los frasquitos y de ahí se llevan y se liberan nuevamente a campo. Como les dije, no es fácil, pero es una forma que se puede hacer. Y mantener fuera del campo poblaciones de algunas malezas, sobre todo aquellas malezas que florean, porque ahí pueden tenerse fuentes de alimentación, como dijimos, para los adultos de parasitoides. Siguiente. Bueno, este cuadro creo que ya lo han visto. Aquí están pues los principales enemigos naturales de la mosca minora. Básicamente, Articóptera arduini, Diglifos westeri, Chrysocharis phytomisae y Anaspidium sp. Los depredadores son menos importantes, como le dije, salvo el caso de Orius, que está por ahí abajo, sí, el tercero de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque este es un activo predador de posturas, pero posturas, sobre todo las extruidas. Eso es muy interesante. De estos ya vimos que hay dos especies que son fundamentales. Articóptera arduini y Diglifos westeri. Articóptera arduini es un parasitoide que vive durante todo el estado larval, no mata la larva y empupa la pupa de la mosca, empupa el parasitoide dentro y luego sale el parasitoide en lugar de la mosca. Por eso es que se recolectan pupas y luego de esas pupas salen los parasitoides. El caso de Diglifus no, ese sí es un parasitoide que pica inicialmente la larva, le incrusta el huevo y la mata. Y a partir de ese momento vive y es ectoparásito. No se mete dentro de la larva, sino desde fuera de la larva se alimenta de ella hasta completar su desarrollo. Estas dos especies son las que a partir de más o menos del mes de hacia finales de septiembre, octubre, comienzan a crecer y llegan a su máximo en hacia el mes de diciembre, donde el parasitismo puede llegar hasta el 90%. ¿Se imaginan? Y con eso prácticamente hacen que la mosca desaparezca en cualquier cultivo en el verano. A no ser que sean aplicaciones intensas por otras plagas, y lo cual da lugar a que no se destruya esa población de enemigos naturales y la plaga se mantenga, pero siempre a niveles bajos, a pesar
de que las condiciones para el desarrollo son favorables a la mosca. La siguiente. Y finalmente vamos entrando a lo que es el control químico, donde hay varios aspectos a considerar. Primero, el control de adultos en periodos de alta migración de campos vecinos por cosecha de campos, como les decía. Eso es desgraciadamente, no hay forma de parar migraciones que son pues muy altas. Seguramente muchos de los que ahorita me están escuchando y habrán tenido la oportunidad de ver cómo un día entra uno a un campo de papa, o está una semana, por decirlo así, y va a encontrar que hay unos cuantos adultos posados sobre las plantas que no indican una mayor intensidad de infestación. De repente a la siguiente semana uno regresa y hay miles, o sea, hay 100 adultos posados sobre las plantas. ¿Qué pasó? Pues al costado, cerca de allí, cosecharon un campo, lo dejaron abandonado ahí, la brosa, y comenzaron a salir, como les decía, miles de adultos que migraron hacia los campos que están en crecimiento. Entonces ahí, desgraciadamente, eso no se puede. Como en todo insecto migrante, hay que controlarlo, si no, se convierte en un serio problema. El control de larvas con insecticidas translaminares y lo más específicos posibles. Dentro de esos, de especificidad, tenemos la ciromacina, y selectivo, o sea, que no afecten a los enemigos naturales el ciantianhidripole, ¿no? Entonces, específico, porque la ciromacina trabaja para mosca y nada más. Entonces, pero afecta a algunos parasitoides, ahora lo vamos a ver en un cuadro, y los que son selectivos, o sea, que no afectan a enemigos naturales, es el ciantianhidripole. Otro aspecto importante es una buena cobertura de aplicación y aplicación oportuna. La oportunidad de aplicación es uno de los aspectos más importantes para el éxito de un control a base de insecticidas. El uso de formulaciones de alta y rápida penetración al mesófilo de la hoja. Esto es otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta. La investigación y desarrollo de formulaciones cada vez tiene una importancia muy grande en el mundo y en el tema del control químico. ¿Por qué? Porque en principio cada vez hay menos moléculas para control de plagas. Antiguamente al año pues aparecían una cantidad muy alta de moléculas y hoy aparecen 1 o 2 por año. Y eso hace que cada vez haya un mayor número de moléculas disponibles para el control de plagas. Entonces, ¿qué está haciendo la industria? La industria lo que está haciendo es trabajando en el tema de formulación. Porque hay una parte muy importante. Una parte es lo que hace el ingrediente activo, o sea, tiene un mecanismo de acción, tiene una forma de afectar a una plaga. Pero la otra, que es cómo llega y en qué cantidad llega a donde tiene que actuar, está basada en características del ingrediente activo, características físico-químicas mayormente, pero también características de la formulación. Y allí es donde se está trabajando mucho. Tengo entendido que el próximo webinar va a ser algo sobre formulaciones, no voy a entrar en más detalles sobre eso. No hacer aplicaciones de tipo calendario. Sabemos que hay gente que dice, yo aplico cada 7 días, ya no haya problemas, no me interesan los enemigos naturales, no me interesa si hay adultos, si hay larvas, cada 7 días. El resultado puede ser interesante desde el punto de vista de control, pero no sé si sea interesante desde el punto de vista económico y también el hecho de que después de 2, 3, 4 años no va a tener productos para controlar sus plagas. Bien. Cuando hablamos de oportunidad de tratamiento, lo que tenemos que tener es esto que ven en esta figura. Habíamos visto que la curva en rojo es la curva normal de infestación durante el crecimiento del cultivo. O sea, se inicia abajo cuando recién brota la papa y luego va subiendo conforme va creciendo la papa y se mantiene así hasta el final.
Todos sabemos que en el caso de la papa, fundamentalmente, es muy importante que el follaje esté verde hasta que termine el llenado del tubérculo. A diferencia de otros cultivos en que antes puede haber ya una pérdida de fotosíntesis, pero aquí no, aquí tenemos que seguir produciendo reservas para que llene lo mejor posible el tubérculo. Por eso es que hay que mantener follaje verde todo el tiempo. Y eso es la línea verde que ustedes ven más abajo. O sea, la idea es que se mantenga esa línea verde abajo. ¿Cuándo serán las épocas más importantes? Ahí las tienen más o menos. No estoy diciendo que esto es fijo, va a depender de varios factores, pero aplicaciones selectivas a un comienzo, luego durante el crecimiento y al final. En los intermedios puede haber el uso de, como les dije, de insecticidas para adultos, etcétera, pero fundamentalmente los extremos son los que no deben tener aplicaciones de insecticidas de amplio espectro, o sea, ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho. ¿Correcto? Bien, siguiente. ¿Por qué les decía que no necesariamente un producto, una dosis, puede ser igualmente efectiva para el control de la mosca en los diferentes cultivos o en diferentes aplicaciones? Y cuando uno hace uso de un producto, tiene que tener en cuenta que el éxito en esta estrategia de control químico va a depender de varios aspectos, donde si estamos hablando de mosca minadora que está viviendo alimentándose del parénquima, lo que necesitamos es un producto que penetre, o sea, translaminar. Más allá no nos interesa. ¿Por qué? Porque si es sistémico, lo que vamos a hacer es que se va a ir de la hoja y no se va a acumular allí. Lo que interesa es que ingrese la mayor cantidad posible y se quede allí. Esas características, ¿cómo se dan? Se dan en función de las propiedades físico-químicas del ingrediente activo, como ya les dije, la característica de la cutícula de la hoja. No todas las cutículas de todas las especies vegetales son iguales, porque los contenidos, ya sea de cera cuticular, la cutina, la pectina, etcétera, son de distintas características, y eso tiene que ver con el ingreso o no ingreso en mayor o menor cantidad del ingrediente activo. ¿Y eso quién lo da? Lógicamente, en gran parte también el tipo de formulación. Otro que es el tercer cosa que ven ustedes allí, el tipo de formulación. Las formulaciones que tienen menos problemas de ingresos son las formulaciones líquidas. Y dentro de las formulaciones líquidas, aquellas que tienen contenidos de aceite. Una de las razones del desarrollo de las OD, ¿no?, de las formulaciones OD es justamente la mayor penetración, la fácil penetración y mayor penetración a través de la cutícula, y luego la acumulación a nivel del mesófilo de la hoja. ¿Por qué? Porque como no son hidroafines o de hidroafinidad, o sea, no son solubles en el agua, no avanzan más allá. Y no son sistémicos. Entonces, esas características son fundamentales tenerlas en cuenta. Evidentemente también van a depender de las condiciones medioambientales, temperatura, luz, humedad, etc. Condiciones medioambientales y las condiciones de la planta, porque, por ejemplo, las hojas nuevas tienen por lo generalmente mejor absorción que las hojas viejas, pero las hojas viejas absorben mejor una sustancia cuando esta sustancia no es polar, sino apolar. Entonces, hay varios factores ahí que tienen que ver con la eficiencia de una aplicación. Y finalmente, los coadyuvantes empleados en la aplicación, porque aparte de los coadyuvantes que puedan venir ya en la formulación, se da el caso de los coadyuvantes que se emplean en el tanque, como se llama, el coadyuvante de tanque.
Y allí, nuevamente, para productos que tienen que ingresar y acumularse dentro del mesófilo de la hoja, es fundamental el uso de ciertos tipos de aceites. Y, por ejemplo, hay varios estudios en coadyuvantes que indican que los aceites metilados o de semillas son los que facilitan mucho la penetración de los productos. Siguiente. Bien, cuando les dije que esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos presentado alguna vez, esto es la toxicidad de enemigos naturales de los principales insectos registrados para mosca minadora en papa. Estamos hablando de los registrados en el Perú, no estamos hablando de otros sitios. Y allí estábamos viendo un grupo que tiene registros. No son muchos porque les decía desde el comienzo que son pocas las moléculas que hay disponibles para el control de mosca y de ellas ya casi muy poca se usa. Abamectina, probablemente, y la ciromacina, que son las tradicionales. La ciromacina con bastante grave selectividad. Avispas parásitas, moscas predadoras, trips predadores. En lo único que hay problemas, por ejemplo, allí es Orius, que dijimos que era un predador interesante de huevos, y Navis, que también es otro predador de huevos, y Geocoris, otro predador de huevos. Entonces la ciromacina allí puede estar causando problemas con este tipo de enemigo natural. El cian solamente es un problema con abejas, pero el resto va bien, va limpio. El cian transnitropole. La abamectina sí, ya tiene algunas complicaciones, sobre todo cuando vamos a la parte de avispas parásitas. Y ahí sí está en rojo, lo mismo que, bueno, y Navis también, no tanto en Geocoris, etc. Y los demás ni hablar, o sea, piretroides, fíjense, son totalmente dañinos a todas las especies. O sea, mucho cuidado. A veces la gente aplica larvicidas mezclados con piretroides. ¿Por qué? Porque dice que tienen adultos y larvas. Pero no tiene sentido. Si estamos en una época en que todavía no hay desarrollo larval, no es necesario aplicar contra adultos porque el daño contra adultos no es significativo. Perdón, el daño de alimentación o de postura no es significativo. Bueno, y los demás tampoco. Entonces ahí tienen ustedes el caso de Diametoxan, bastantes puntos rojos, sobre todo para el caso de parasitoides, y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ni hablar de fosforados. Imidacloprid también tiene algunos problemas allí en el caso de parasitoides y chinches predadores. Bien, ahí tienen ustedes para que tengan una visión bastante completa de cuál pueden ser los productos que de una u otra forma pueden seleccionarse en los periodos que mencioné hace un rato. ¿Otra? Bien, FMC y Farming son auspiciadores de esta charla y simplemente yo, aparte de haber revisado allí, dentro de toda la gama de productos, esta es una nueva molécula que le encontré algunos beneficios interesantes para su uso para el control de mosca. En primer lugar, por el momento, ni hablar, tiene un control eficaz, residual, prolongado, puede ir hasta los 21 días. Tiene la ventaja que además de que controla ataques de mosca, controla polilla, que es una plaga que siempre está ahí esperando el momento de turno, dice, como para hacer daño. Y sobre todo el bajísimo impacto que tiene sobre enemigos naturales, en especial los himenópteros parásitos. Hay otro punto importante que no causa estrés en el cultivo, como si es el caso de la ciromacina cuando se aplica masivamente por muchas aplicaciones. Por su mecanismo de acción, esto es interesante, detiene los daños inmediatamente después del tratamiento. Como muchos ya probablemente saben, este es un producto que actúa sobre el sistema muscular, sobre el trabajo muscular, y entonces tan pronto el insecto es afectado en el sitio de acción, se paraliza
el movimiento muscular, eso implica que se paraliza el movimiento de la larva y se paraliza el proceso de alimentación, porque los ganchos mandibulares requieren de trabajo muscular para alimentarse y en consecuencia los daños se paran inmediatamente, a diferencia de otros que continúan hasta que la larva muere. Y finalmente, también como pertenece a un grupo distinto desde el punto de vista de grupo químico y mecanismo de acción, sus riesgos de resistencia por el momento, la resistencia cruzada, por el momento no existen y habrá que saber si manejarlo bien para evitar lo que les dije hace un momento, que el producto en la medida como se usa repetitivamente puede dar lugar a que se desarrolle un fenómeno de resistencia. Creo que eso es todo. Muchas gracias y espero que les haya servido la presentación para tener un conocimiento, como les dije, de aquellas cosas que pensamos que ya las teníamos en cuenta, pero que a veces nos olvidamos cuando queremos ya sea asesorar o si es el caso de un productor, ver de qué forma puedo mejorar mi estrategia de control de tal manera que me sea rentable y ecológicamente responsable, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Sarmiento. Tenemos unos minutos para cualquier consulta o pregunta que tuvieran. A ver, por favor, pueden hacerlas llegar a través del chat y yo les estaré acá leyéndole la pregunta al profesor para que él pueda responderla. Parece que está todo claro. Está con sueño ya. Ya es la hora, sí. Bueno, igual, de todas maneras, el profesor está colocando su correo. Si es que alguien tuviera una consulta particular, ¿no es cierto, Inge? Podría mandarle, Sí, claro. escribirle ahí. Encantado. Ujú. Y bueno, de nuestra parte, quiero darle pase al ingeniero Genaro Salazar para que nos dé unas palabras finales. Genaro, por favor, ¿me escuchas? Sí, bueno, creo que no hay preguntas porque cada vez que nos da una charla el profesor Sarmiento, realmente, olvídate, sus charlas son muy magistrales y creo que esta oportunidad sobre el MOS Caminadora, había muchas dudas que nos ha despejado, ¿no? Yo creo que tenemos hoy en día ya las herramientas como para poder tener mayor peso para nuestras asesorías a nuestros agricultores. Lo que yo quisiera decirle al profe, muchas gracias nuevamente por sus enseñanzas de esta tarde y a todos en nombre de Farmes, como ya lo dijo Ricardo, y también a FMC, a Héctor por habernos permitido realmente esta reunión técnica. Y solamente recordarles que actualmente estamos con una campaña promocional que por la venta de presa, cada agricultor al momento de comprar se hace acreedor gratuitamente a un aliado o a un pH mix de litro. Eso básicamente. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Genaro. Gracias a todos los asistentes a la charla. Muchísimas gracias, profesor Sarmiento. Siempre un gusto, un placer tenerlo con nosotros. El profesor Sarmiento es parte de la familia de Farmex, ha sido parte durante muchísimos años y Así lo es. seguirá siendo. Eso está ya De metido en igual el manera, corazón. correcto. Y bueno, y de igual manera también gracias a Héctor de FMC y bueno, de Farmes que hemos organizado aquí en conjunto esta charla y los invito a todos por favor a visitar nuestras páginas tanto en Facebook como en Instagram para que Muy bien, gracias, conocer gracias. Gracias. y participar de nuestros próximos eventos. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.
No, y gracias a todos. Gracias por los que asistieron, por los que han estado escuchando y que ahí estamos siempre para lo que sea. Las consultas que quieran, ahí les he dejado mi nuevo correo, así es que por favor no tengan ningún problema en cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias, profe. Cuídese bastante. Gracias, Gracias, Genaro. profe. Gracias, Genaro. Gracias a Gracias a todos. todos. Hasta Gracias. luego.